dos preguntas que nos llegan, que se combinan, con distintos enfoques se combinan. Uno es de Violeta y la otra es de Nicolás. Tienen que ver con los congresos que realizaron el PTS el fin de semana extra large que tuvimos de 4 días, y el congreso que hizo el Partido Obrero Oficial. Tiene que ver con eso. Y entonces la pregunta, bueno, acá me leen, en el caso de Violeta, dice, ella lo pone entre comillas, dice así que el Congreso del PTS resolvió luchar por una salida socialista a la crisis y a la decadencia a la que han llevado al país, y por un gran partido revolucionario de la clase trabajadora. Lo que tienen en común ambas preguntas es, para decirlo, digamos, como le pregunta a Nicolás, después puedo citar la Violeta, ¿el Congreso de un partido revolucionario debe votar siempre una consigna de poder o puede prescindir de ella dependiendo de la situación del momento? Eso es Nicolás. Y Violeta, ¿existe alguna situación política determinada que permita a los partidos revolucionarios no adoptar una consigna que plantee ir por un gobierno de la clase obrera? ¿Ven? ¿Cuál es la idea? La idea es, digamos, es una ley que cada vez que uno abre el pico tiene que plantear gobierno obrero, gobierno de trabajadores, o cómo es la historia. Antes de pasar directamente a esto, me quiero detener si la cita es correcta, que quien la hace, Violeta, si la cita es correcta, que luchan por una salida socialista a la crisis y a la decadencia a la que han llevado al país. Primer punto, se supone que al país le han llevado a una clase social. Hay que decir cuál es la clase social. Es la clase capitalista. A la que han llevado, y segundo lugar, al país. No. Si el país está en una decadencia total, es porque hay un mundo capitalista en decadencia. Quiero decir, como la decadencia no se reparte por igual, algunos países están más en decadencia que otros, pero la decadencia es mundial. De lo contrario, hay que pensar que tenemos un capitalismo floreciente muchos años y un país decadente. Bueno, se lo manda a terapia intensiva y sale, porque el clima general es positivo, no hay ningún virus circulando. Es un problema particular de ese país, y los demás países pueden venir a ayudarlo. Si esta es la cita, ya la pregunta de gobierno de trabajadores casi está de más. El tema consiste en lo siguiente: el problema del poder, el problema del gobierno de trabajadores, es la cuestión decisiva. Es decir, todos los partidos se definen por un planteamiento de poder, todos los partidos. Yo en un programa de Intratables hace poco, cuando cuestioné, en un momento dije que el Estado entraba en crisis y cuestioné al Estado, todos me saltaron en contra. Fue muy interesante. Todos me saltaron en contra diciendo que no correspondía que yo cuestione al Estado. Que yo lo único que puedo cuestionar es el gobierno. Pero el Estado no, porque nosotros queremos vivir en este Estado. Después hay gobiernos malos y gobiernos buenos. Brillante lo que pasó ahí. Nadie se dio cuenta del debate. Pues yo lo único que había dicho, no había desarrollado la idea, había señalado que cuestionaba el Estado, que el Estado está quebrado. Ahora, que el Estado está quebrado, lo comprueba cualquiera. Cristina Kirchner le dice que no coordinan y que los funcionarios no funcionan, que el Poder Judicial está vendido, que hay una guerra judicial, ¿no es cierto?, que la economía no funciona, que la inflación raja las paredes. Bueno, ese Estado está quebrado. Además, la esencia de un Estado es su capacidad de sostenerse económicamente. Y con una deuda externa de 400.000 millones de dólares, una inflación fenomenal y déficit corriente todo el tiempo, este déficit corriente, el Estado está quebrado. Cuidado, ellos dicen que es déficit solo la diferencia entre gastos e ingresos, pero no incluyen los gastos la deuda. Es como si, por ejemplo, uno viviera ganara 100 pesos,
gasta 95 y diga tengo un superávit y se olvida que tiene una deuda de 10.000 pesos. Está quebrado. Aunque gane 100 y gaste 95. Cuando tiene que enfrentar la deuda está quebrado. Este país está quebrado. El Estado está quebrado. Entonces hay un problema de poder. Entonces la consigna o el planteamiento del gobierno de trabajadores está en el programa. No es una consigna que hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no. Aclarado esto, ningún abordaje en política tiene que ser doctrinario o esquemático. ¿Me explico? Si una persona tiene por las que las baldosas están todas rotas en todos lados, se cae, uno lo que tiene que hacer es agacharse y levantarla. No puede hablarle de gobierno de trabajadores, porque es el programa de él. No tiene ningún sentido. Si, por ejemplo, en este momento está la huelga de Bagley, los compañeros piden una determinada remuneración por sus horas extras. Lo mismo en el caso de Sudna. Y emprender medidas de lucha uno y otro. Uno defiende esa consigna y trata de impulsar esa lucha si tiene mejores ideas o que las que circulan, las aporta. ¿No es cierto? Pero de lo que estamos hablando es de la agitación sistemática de un partido. Porque si un partido es un tobogán, sube, baja, ¿cómo se desarrolla la conciencia de clase? Para que haya un desarrollo de una conciencia, la agitación tiene que ser sistemática. Y que sea sistemática no quiere decir monótona. Porque mientras la conclusión es siempre el gobierno de los trabajadores, lo que uno tiene que aprovechar son todas las manifestaciones de crisis, de opresión y de luchas, para mostrar que bien entendido esas luchas, esa opresión y todo eso denunciado, demuestra la necesidad de un gobierno de trabajadores. Este es el ABC de la política revolucionaria, ¿no es cierto? Explotar por medio de la agitación las decepciones, los sufrimientos de la clase trabajadora, el despotismo del Estado, el enriquecimiento lícito o ilícito de los capitalistas, y todos los esfuerzos que hace la clase obrera para resistir este modo de explotación, para arribar a una conclusión común, que es un gobierno de trabajadores. Cuando se produce este sub y baja, como dicen acá, quienes son Violeta y Nicolás, lo que estamos es en un principio muy claro de abandono completamente de un programa. Eso quiere decir piedra libre para cualquier maniobra oportunista. Y eso, por ejemplo, se manifestó. Por ejemplo, acá se votó en la legislatura de la capital, se votó un negocio inmobiliario con el pretexto de devolverle la cancha en la Avenida de la Plata a San Lorenzo, que fue votado por el Fito. Y lo defienden a muerte todavía hoy. Pero es un negocio inmobiliario. Ahora uno dice, che, pero ahí también había que plantear el gobierno de trabajadores. No, ahí simplemente no podés ser cómplice de un negocio inmobiliario. La gente partidaria de los negocios inmobiliarios, hay un montón. Son los testaferros de los capitalistas. La izquierda tiene que cumplir otro rol. Ya casi, es decir, hay que construir una izquierda socialista. El Partido Obrero históricamente ha sido la fuerza más consistente, sistemática, que ha desarrollado una perspectiva socialista. Por eso su crisis es un golpe contra la clase trabajadora y la formación de la corriente política obrera es una señal de la enorme vitalidad que tiene la historia del Partido Obrero, aunque haya cambiado la forma de su organización.